mandó Faraón, y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Entonces vemos que aún la hambruna llegó al campo. Pero no olvidemos que el faraón no daba los alimentos de forma gratuita. El faraón no acumuló esos alimentos durante 7 años de abundancia para luego regalarlos. No, Faraón usó esos alimentos como un instrumento de control social para mantener su poder y para imponer un control férreo sobre toda la población. Leamos en Génesis capítulo 47, versículo 13 al 14. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Eso me recuerda, hermanos, que el oro que supuestamente había en los bancos centrales de cada nación se ha desaparecido y que nadie sabe ahora dónde está ese oro. Todo el oro ha sido recogido. Hermanos, entonces los alimentos no van a ser regalados, ¿ok? Hoy en día, como estamos en un gobierno republicano, donde de nuevo estamos bajo la misericordia, es un gobierno que habla como cordero, entonces tú ves que se regala el alimento, que entonces las personas pueden ir a un banco de alimentos y les dan alimento gratis. Pues es una república, ¿ok? Es un sistema que habla como cordero porque es piadoso. Entonces, muy pronto, cuando el sistema cambie y ya pasemos de república a teocracia, pues vamos a ir a lo que existía en la Edad Media. En ese caso, si no trabajas, no comes. Y eso era lo que pasaba en la Edad Media. Para poder trabajar, tenías que trabajar en la tierra del señor feudal. Es un sistema despiadado. Y pronto vamos a ver a los líderes religiosos que hoy se graban a sí mismos dándole alimento gratis a las familias. Pronto van a decir que aquel que no trabaja, que no coma. Sacando fuera de contexto las palabras del apóstol Pablo. Y ya vamos a ver que todo aquel que quiera alimentarse va a tener que comprar alimento, hermanos. Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Hatten? Estamos en quiebra. ¿La nación está en quiebra? ¿Cómo es posible? Le recuerdo que la anterior administración decidió invertir en nuestros niños. Gran equivocación. El programa de desayunos creó una generación de delincuentes con una enorme fuerza. Leamos en Génesis capítulo 47, versículo 27 al 28. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Entonces vemos que la familia de Jacob, en vez de empobrecerse debido a la hambruna, pues terminó prosperando y se aumentaron y se multiplicaron porque fueron puestos en el campo, en la tierra de Gosén. Pero el resto de moradores de Egipto vivieron una historia totalmente distinta. Ellos se empobrecieron a tal punto de que perdieron todas sus tierras y aún tuvieron que vender sus propios cuerpos. Leamos en Génesis capítulo 47, versículo 18 al 19. Acabado aquel año vinieron a José el segundo año y le dijeron: ¿no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado? También el ganado es ya de nuestro señor. Nadie ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Ahí vemos al mismo pueblo clamando ante Faraón que cambie el sistema que tenía
Egipto, que era un sistema donde las personas tenían derecho a la propiedad, a un sistema feudalista, que es la teocracia, donde las personas no tienen derecho a la propiedad y trabajan la tierra del faraón, y por ese trabajo les dan pan. Es lo que viene, hermanos. Entonces, nosotros vemos que José es una representación de los 144,000 en los últimos tiempos. Y así como José y su familia fueron resguardados de quedar esclavizados en este sistema, así los 144,000 serán resguardados también de ser esclavizados en este sistema feudalista. Leamos en Génesis capítulo 37 versículos 5 al 7. José soñó un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces vemos, hermanos, que el manojo de José permaneció derecho, queriéndonos decir que era un hombre recto, que guardaba la ley de Dios, un hombre bueno y correcto, que no importando las consecuencias siempre le sería fiel a Dios, mientras que sus hermanos eran torcidos. Por eso sus espigas se torcieron ante la espiga de José. Y ese sueño es profético porque nos muestra lo que va a ocurrir con los 144,000, que serán hombres rectos que guardan la ley de Dios, y todos aquellos que no sean rectos sino torcidos se van a encorvar delante de los 144,000. Leamos en Isaías capítulo 49 versículo 23. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Es de locos, hermanos. Entonces, lo mismo que ocurrió con José, que José terminó siendo el faraón de Egipto prácticamente, y sus hermanos tuvieron que inclinarse ante José. Es lo mismo que va a pasar con los 144,000, porque las espigas derechas representan la obediencia a la ley de Dios, y las espigas torcidas representan a los impíos. ¿Ok? Volviendo al tema, hermanos, miremos cómo el relato de José nos muestra dos procesos muy claros. El primero es el proceso de despojar a los habitantes de Egipto de todas sus propiedades a través de la inflación y la alimentación. El segundo es obligar a las personas que viven en el campo a regresarse de vuelta a las ciudades egipcias, donde ahí sí podían ser controlados más fácilmente. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? La hambruna va a afectar al campo y va a hacer que muchas personas que viven en el campo, pero que no saben nada del campo, se devuelvan a las ciudades, hermanos. Leamos en Génesis capítulo 47, versículo 20 al 21. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Lo vemos, hermanos. Entonces, el pueblo que estaba en el campo se va para las ciudades. Eso se repite muy pronto, hermanos. Es de locos. Entonces es un proceso de pauperización del ciudadano. Llevar a toda la población a la extrema pobreza, porque el alimento se vuelve muy costoso y cualquier persona pues terminará vendiéndolo todo para poder alimentarse. Y es que, hermanos, como ya sabemos, quienes causan este proceso de pauperización de toda la población global es el Papa de Roma con sus caballeros de Malta Rothschild, quienes controlan los bancos centrales del mundo. Ellos están imprimiendo e imprimiendo dinero a lo loco, y eso hace que el dinero pierda valor. Entonces, un alimento que antes te costaba algo, ahora, más tarde, te cuesta el triple. Entonces, ¿qué pasa?
Claro, cuando las personas se den cuenta que ya no les alcanza el dinero para nada, pues tendrán que ir a los pies del Papa Francisco, quien pretenderá darles un ingreso básico universal para que puedan alimentarse. Pero ya sabes, te toca obedecer todos los dogmas del Papa de Roma, el descanso en domingo, adorar a la Trinidad y ponerte lo que ya tú sabes en el brazo. Plop. Leamos en Génesis capítulo 45 versículo 10 al 11. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza. Tú y tu casa y todo lo que tienes. ¿Lo ven, hermanos? Lo que venía para toda la población de Egipto era que pobreza, hermanos. Todos los habitantes de Egipto iban a quedar miserables, sin tierra, sin ganado, totalmente despojados de toda propiedad. El derecho a la propiedad privada no se acabó por decreto de Faraón, porque entonces sería muy evidente, sino que se acabó a través de una agenda claramente usada por Faraón para apoderarse de todo. De forma de que a la final Faraón quedó como un gran gobernante, no como alguien malo, porque ayudó a todo el mundo a alimentarse, pero al mismo tiempo se apoderó de todo. Es decir, hermanos, que lo que Faraón hubiera podido haber hecho a través de la fuerza en la población, lo hizo pacíficamente, usando el alimento como un arma de control social. Lo vemos, hermanos, y es que es lo mismo que hizo Hitler durante su gobierno. Y el gobierno de Hitler pues fue declarado el primer gobierno animalista y ambientalista de Europa. Y tú dices, ay, qué lindo Hitler, él es bello, amante de los animales. No, es una agenda que ellos ya conocen. Pues es muy fácil que un gobierno luego empiece a pasar decretos animalistas y ambientalistas que empiezan a molestarse, que porque hay personas que están subutilizando la tierra y que están causándole mal al campo, y luego se empiezan a quejar de los grandes complejos agroindustriales, que porque contaminan al campo, que los árboles no están creciendo y que hay que sembrar árboles, en fin, y todo hace que se encarezcan los alimentos. Y luego viene entonces el nacionalsocialismo, en donde el gobierno te ayuda, el gobierno te da todo. Entonces es una agenda muy clara de empobrecimiento de la población. Y inclusive en Alemania también habían subdivisiones campestres y habían personas viviendo idílicamente en el campo alemán, y Hitler estaba molesto con todo eso. Le parecía un despropósito porque estaban subutilizando a la madre tierra. Plop. Hermanos, es de locos. Ahora, ¿ustedes piensan que es coincidencia que este número 7 se repite una y otra vez ante una escasez que se avecina? Porque el presidente Macron ha dicho que viene el fin de la abundancia, y luego vemos que Bill Gates ha construido un arca donde él está guardando todo tipo de semillas. ¿Será que está guardando más bien alimento? Porque él sabe muy bien que viene una crisis alimentaria. ¿Será que están acumulando arroz, maíz, lenteja, para que cuando venga la hambruna, los gobiernos a nivel mundial puedan someter a todo